Te agradecemos por tu presencia y te pedimos que anudes nuestras almas a las tuyas y de esa forma también anuda todos nuestros corazones. En tu poder y en tu bondad fundo mi vida, en ellos espero confiando como un niño, Madre admirable en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia creo y confío ciegamente. Amén. Bueno, queridos hermanos, una alegría compartir en esta tarde. Ojalá que este medio pueda también multiplicarse si todo sale bien en el futuro y que a partir del mismo, con esta ayudita, podamos romper distancias, acortar distancias y lograr que la cosa sea más barata que si uno tiene que viajar a la hermosa tierra en la cual ustedes están. Habíamos acordado con nuestros hermanos conversar hoy especialmente una visión de la línea de año que nos puede servir hacia adentro y hacia afuera de nuestra familia schoenstattiana. Ustedes saben que la línea de año no es simplemente un acuerdo de algunos especialistas en Schoenstatt que se reúnen una vez al año y allí en Nuevo Schoenstatt definen lo que tenemos que hacer. No es un acto autoritario, dictatorial del director del movimiento, ni de las hermanas y de los padres, sino que es algo muy consensuado por todos los que llevan adelante la familia, los coordinadores diocesanos, gente de otros institutos y federaciones, en donde vamos percibiendo tres cosas. ¿Qué nos está diciendo Dios a partir de toda la corriente de vida de Schoenstatt? ¿Qué nos está diciendo Dios a partir de signos de los tiempos? ¿Y qué nos está diciendo Dios a partir especialísimamente también de lo que la Iglesia nos va invitando? Si sumamos todos estos complementos en una especie de mix, y entonces ponemos lo que estamos viviendo, lo que la situación de nuestro país, signo de los tiempos, nos dicen, y lo que la Iglesia nos va insinuando, si metemos todo eso en una especie de licuadora mágica, divina y religiosa, surge después de un pequeño tiempo como resultado el lema de año. Creo que bajo ese prisma lo que nosotros hemos logrado y hemos conseguido, salgamos al encuentro en alianza, salgamos al encuentro, responde muy bien a estos tres elementos. Yo quería mencionar el tema de hoy bajo tres prismas. El primero de ellos, actitudes que nos permiten salir al encuentro en alianza con la Madre. Punto 1. Segundo, ambientes y espacios donde podemos salir al encuentro. Y punto 3, con qué fuerza podemos nosotros salir al encuentro de los demás en alianza con nuestra Madre. Tres puntitos entonces para seguir una costumbre muy mía de ver todo bajo tres puntos. En primer lugar, actitudes que son centrales e importantísimas de una vivencia propiamente dicha de alianza y de salida al encuentro. Actitudes significan realizaciones interiores que se van manifestando hacia afuera porque nacen del alma y del corazón. Una actitud es algo que uno lo lleva en el alma y lo va entonces plasmando también en comportamientos concretos. Y yo he sintetizado, la síntesis es mía, pero evidentemente muy compartida, estas actitudes en cinco actitudes. Todas esas actitudes comienzan con una letra que es la letra C. ¿Por qué la letra C? No es en primer lugar porque Carmona empieza con C, sino simplemente porque me parece interesante sintetizar eso. Lo primero e interesante en ese contexto es la palabra cercanía. Yo voy a utilizar bastante los lemas de año, la carta de alianza, para ir explicando cada uno de estos elementos de las actitudes fundamentales que surgen del salir al encuentro. La primera de ellas, lo comentaba en la carta de alianza de este mes,
la cercanía. Y ahí yo expreso muy claramente que la cercanía parte de la percepción de que la Mater está muy cerca de cada uno de nosotros, y porque ella está cerca de nosotros, nosotros también queremos estar cerca de nuestros hermanos. Nobleza obliga, la experiencia profunda del cariño que la Mater nos tiene, nos lleva y nos condiciona en experiencia profunda de amor, de vivir nosotros también lo que ella vive con nosotros, su cercanía. No sé si lo decía en la carta, pero sí es fundamental que para salir al encuentro en la cercanía es importante olvidarse un poquito de sí mismo. El ser humano siempre se debate entre esas dos dimensiones, entre centrarse es así y salir. Lo que pasa es que a veces las dimensiones de la vida nos llevan tanto a encontrarnos con nosotros mismos, a centrarnos en nosotros mismos, en buscarnos autorreferencialmente a nosotros, que en esa especie de egotismo, no egoísmo, pero egotismo, nos volvemos siempre hacia adentro, armamos un coto cerrado de nuestra mismidad y no permeabilizamos nuestra vida entrando en contacto con los otros. Y quizás una de las cosas interesantes de este lema es que permanentemente nos está desafiando a salir, sin olvidar que esa salida solo puede ser rica cuando lo que tenemos adentro para compartir con los hermanos es algo importante, valioso y que vale la pena seguirlo cultivando. Salir al encuentro significa en primer lugar eso, una verdadera cercanía a los demás. Una cercanía que parte con aquellos con los cuales estamos más en contacto, porque este lema vale en primer lugar para nuestras familias, para mi vida familiar, pero que se va extendiendo en especie de círculos cada vez más concéntricos en el ambiente del trabajo, en el mundo donde uno desarrolla su vida laboral, en el contacto con la sociedad y en el contacto también con la iglesia. Ese salir al encuentro, que significa propiamente dicho esta cercanía, yo creo que es muy importante cultivarla a partir de la experiencia de nuestra limitación. Si una persona se siente absolutamente satisfecha con lo que tiene, si cree que ya lo tiene absolutamente todo, en una especie de soberbia interior, algo así como un orgullo personal, es muy probable que nunca entonces se acerque al otro. Yo estoy cercano a alguien por dos razones, o porque siento que vale la pena que yo pueda entrar en contacto porque el otro me enriquece, o porque percibo que en esa cercanía yo puedo regalarle cosas que en cierto modo he ido recibiendo gratuitamente. Algo así del pasaje bíblico, lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlos también gratuitamente. Esta cercanía significa muchísimas veces también experiencias concretas de ternura, de palabras amables, de palabras que verdaderamente expresan la alegría de poder estar en contacto con los otros. Cuanto más nosotros estamos cercanos a las personas, más le podemos ir quitando a ella la sensación de orfandad que muchas veces tienen o de soledad en la cual se debate su historia. Y creo que es una obligación interior del alma, cuando uno ha sentido esa cercanía tan fuerte de Dios y de la Mater en nuestra vida, el que no lo guardemos para nosotros, sino que también lo regalemos a los demás. Podríamos decir algo así como esa sensación maravillosa de una sinergia entre lo mío y lo tuyo, van potenciando cosas y se van agrandando en bendición de los ambientes en donde vivimos. Sobre la cercanía, eso es lo que hemos hablado en la última carta, y yo creo que si ustedes lo leen así con tranquilidad van a descubrir en eso muchos elementos interesantes. Creo que hay un segundo elemento junto con la cercanía, que es el cuidado. Cuidar. ¿Qué cosa más importante el hecho de cuidar al otro? Salir al encuentro es cuidar de aquellos que uno ama. La responsabilidad es parte central de todo encuentro y de toda salida. Queremos cuidar de aquellos que están cerca nuestro. Cuidado significa percibir las necesidades que el otro tiene y en la medida en que esas necesidades sean lícitas, justas, posibles, satisfacerlas.
Cuidar significa descubrir que esa persona que está al lado mío, a quien yo salgo al encuentro, esa persona precisa de mi cuidado como yo preciso del cuidado de los demás. Cuidar significa descubrir entonces qué necesidad tiene esa persona, qué es aquello que le está doliendo, qué es aquello que está sufriendo. Cuidar significa muchísimas veces también anticiparse a sus propias necesidades. Una palabra importante de cuidado es aquello del buen pastor, el evangelio que vamos a tener mañana. Es aquel que cuida de los que son delegados en su redil personal, es decir, cuida de las personas a quienes Dios le entregó una tarea. El cuidado es una actitud muy noble porque es lo que Dios hace con nosotros, nos cuida entrañablemente. Dice el texto bíblico que cuida a las personas, especialmente a las más heridas, a las más necesitadas, a los más pobres, a aquellos que están pari en la sociedad en que vivimos, y en esa no discriminación del amor que es absoluto del Padre, vamos experimentando cuánto cuidado Él tiene de nosotros. Cuidado significa que una vez que yo le dije a alguien, tú eres importante en mi vida, no la voy a abandonar nunca más. Cuidado significa también tener esa certeza de que cuanto más nos vamos resguardando el uno al otro, más vamos protegiéndonos en un mundo que muchas veces puede ser terriblemente amenazador. Ustedes viven en una ciudad muy bonita y en una ciudad también más pequeña. Yo vivo acá en una jungla muy interesante que es Buenos Aires, en donde no solo las sirenas como la de recién, sino tantas otras experiencias nos van llevando a la sensación dura de que no hay nadie que cuida de mí. Y muchas veces uno se hace la pregunta si aquellos que deberían cuidar son realmente los que nos están cuidando, o nosotros debemos cuidarnos de aquellos que nos deberían cuidar. El típico caso, digamos así, de la policía en muchos lugares del mundo y de nuestro país también, en donde en el fondo hay que cuidarse de los policías para que en cierto modo ellos no nos estimulen y nos terminen en definitiva hundiéndonos. Pasa con el mundo a veces también político, sin entrar en absoluto. Nosotros aquí en Buenos Aires tenemos mañana la PASO, o sea que tenemos las votaciones primarias. Pasa con los políticos, que muchas veces uno debería decir, bueno, todo político es aquel que está al servicio de los demás en un gesto desinteresado de la vida ajena, y muchas veces uno se da cuenta de que hay que cuidarse de aquellos justamente que nos están gobernando. No digo que esto sea la situación necesariamente actual, ni que compartan todos esta sensación, pero sí ciertamente vivimos en un mundo en donde precisamos que haya alguien que se comprometa conmigo. Cuidar significa muchas veces dedicarle tiempo al otro. La frase de Saint-Exupéry, en El Principito, el tiempo que tú has dedicado a tu rosa hace que la rosa sea tan importante. Y por eso cuidar significa muchísimas veces no solo satisfacer necesidades, sino también anticiparlas. Es algo típico de la mamá en los niños pequeños, que van como percibiendo qué le está pasando a su hijo. Van anticipando esa realidad y en un ejercicio muchas veces profiláctico van previniendo posibles realizaciones de problemas que pueden tener, protegiéndolos, cuidándolos, amparándolos. La palabra cuidar tiene mucho que ver con aquello de la primera de las gracias del santuario, que es el cobijamiento. Otra palabra que empieza con C, pero que no la voy a tocar acá. Pero es eso, es el cobijamiento, sentir que la mater cobijándote te protege. Cuidar tiene mucho de protección. Qué lindo cuando de golpe el marido se preocupa no solo de proteger, digamos, el mundo de su trabajo, sino de proteger a su mujer y a sus hijos. Qué lindo cuando la mujer protege, no celosamente, sino una actitud generosa a la vida de su marido y de sus hijos. Qué bueno cuando los hijos protegen también a sus papás. Va a depender lógicamente de la edad en que los padres tienen y los hijos tienen, pero que es un gesto tan importante. Somos una sociedad de socorros mutuos. Y mi gesto te ayuda y te protege, como tu gesto me ayuda y me protege a mí. Por eso el cuidado es parte central del salir al encuentro. Yo salgo al encuentro y para eso estoy cerca, pero salgo al encuentro para poder cuidar de ti. Tú eres importante para mí, tú eres valioso para mí. Y eres importante y valioso no por los beneficios que yo puedo sacar de tu entrega, sino por la dignidad que tú llevas en tu vida.
Lo que hace de que yo en cierto modo cuide de ti es tu propia dignidad, es la experiencia enorme de que ese misterio que es el tú es tan valioso ante los ojos del Padre y de la Madre que yo no puedo apartarme y hacer como si nada existiera. Creo el Papa lo ha sacado a relucir, ya aquí Bergoglio cuando estaba en Argentina lo dijo muchísimas veces. Creo que una de las frases las preguntas más incisivas de la historia, quizá la pregunta más crucial de la historia fue esa, cuando Yahvé le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice el Papa, y lo ha dicho en varias oportunidades, y cada vez que toca este tema siempre menciona lo siguiente: la respuesta más terrible de la historia es esa: ¿soy acaso guardián de mi hermano? Algo de todo esto existe en el corazón del ser humano. Y qué lindo que Schoenstatt hace eso, ¿no? Una ayuda enorme para que tanto vos como yo podamos crecer y en ese crecimiento podamos sentirnos profundamente protegidos el uno con el otro. Ahora voy a un tercer punto. El primero entonces la cercanía, el segundo el cuidado, el tercero la comprensión, salir al encuentro, es comprender al tú. La palabra comprensión es algo mayor que la palabra conocer. Conocer algo significa hacer un análisis de ciertas situaciones. Yo conozco a mi trabajo, conozco mi país, conozco el Chaco, conozco ciudades importantes, conozco de alguna manera el futuro lugar, quizás donde la Mater puede establecer el santuario, allí en el Chaco, Resistencia. Conocer es tomar contacto con algo, pero comprender es algo mucho más hondo. La comprensión involucra las razones por las cuales interiormente una persona se comporta de esta forma o se comporta de esta otra. Algo central en nuestra vida es no solo conocer al otro, sino la comprensión que uno puede tener en nuestra vida, y poder comprender también al otro es parte de salir al encuentro. Comprender a otro significa descubrir las causas interiores por las cuales una persona se comporta de esta forma. Y quizás si llegamos nosotros a entender por qué alguien se comporta así, pues nos va a hacer mucho más fácil también el gesto de la misericordia y del perdón, porque vamos a descubrir que muchos de los comportamientos de las otras personas no son por deseo voluntario de ellos, sino por circunstancias y muchas veces por condicionantes que, sin ser determinantes en la vida, condicionan para que una persona actúe así o no. Nos pasará muchísimas veces que cuando nos levantamos con la pata izquierda, dormimos mal, comimos de más y entonces andamos con empacho. Cuando andamos, ¿no es cierto?, con dolor de cabeza o de lumbago, no nos pueden aceptar nadie, ni podemos entrar en contacto con nadie porque somos insoportables. Y no es porque siempre seamos insoportables, lo que pasa es que justo en este día, en esta circunstancia, con este hecho, rompí el auto, choqué, me agarró la policía, me metió, ¿no es cierto?, una boleta, el cheque me lo rechazaron, el acreedor que viene 5 o 6 veces y no tengo la plata para poder pagarle, y todo eso me condiciona a mí para que no esté bien. Y llego a casa y exploto. Y mi marido, mi mujer, mis hijos me dicen: ¿qué te pasa? ¿Qué crees que sos? ¿Cierto? Bueno, el gesto de comprensión significa muchas veces entender la debilidad humana. Y para salir al encuentro hay que tener esa actitud interior de poder entender que el otro no es malo, sino muchas veces es débil. Que lo que condiciona su vida no son malos comportamientos, hábitos o deseos, sino realizaciones que van determinando muchos de sus accionares, sin por eso entonces lograr lo que él quisiera, ser una persona perfecta en muchos de los campos de la vida, en muchos de los campos de la historia, ¿no? Por eso yo creo que esto de la comprensión es fundamental, ¿no? El Papa en la encíclica, en la bula esta que acaba de sacar sobre la misericordia, tiene palabras muy hermosas de lo que es la comprensión, y tiene mucho que ver con la misericordia.
Si uno busca la comprensión, comprender al otro, se es más compasivo, no se es tan crítico con el otro, ¿no? Respetamos más sus decisiones y algo maravilloso, estamos capacitados para perdonar y por eso también para empezar siempre de nuevo. Solo se puede empezar de vuelta cuando tenemos una comprensión del otro, cuando la misericordia es mayor que la justicia y cuando el conocimiento basado en el amor es mayor que el conocimiento puramente causal de algo circunstancial que nosotros vimos. Por eso a mí me gusta decir que para conocer a una persona no basta la foto, sino que habría que ver la película. La foto te muestra concretamente algo muy determinado, la foto es algo fijo, es algo muy determinado. En cambio, la película te manifiesta su historia, su vida. Para comprender el hoy, tengo que comprender el ayer. Para descubrir quién es una persona, tengo que rastrear su historia personal, sus padres, el hábitat donde nació, sus primeros años de vida, la salud o la enfermedad en la cual fue tejiendo sus propios años de existencia. Entonces la comprensión es fundamental. Y sobre todo esta comprensión es muy importante también en Schoenstatt. ¿Por qué es importante en Schoenstatt? Para comprender, por ejemplo, los diversos fragmentos dentro de Schoenstatt, para comprender las diversas historias. Él tiene una historia muy rica, yo he estado, no desde los primeros momentos, pero bastante de los primeros momentos de la historia del Chaco y de existencia más específicamente. Y puedo decir de que para mí, cuando yo pienso en ustedes, no pienso en el número de gente, en los grupos que hay, sino que pienso en toda esa historia y en virtud de esa historia valoro poderosamente lo que están haciendo y lo que están realizando. Comprender. Una cuarta dimensión, una cuarta C. Cordialidad. La cordialidad es algo muy hermoso. Que uno sale al encuentro y cambia la vida cuando uno es cordial en esa salida. Por lo general, cuando nosotros entramos en contacto con otro, es porque tenemos una intención. Lógicamente, nada en la vida se hace porque sí, es algo medio loco, ¿no es cierto? Siempre hay algún condicionante, de la nada no viene nada, y si yo voy al encuentro, voy con alguna intención muy particular. Pero qué lindo cuando la intención sea justamente regalarle al otro la alegría y la ternura de vivir. La cordialidad parte de la experiencia de lo cordial que Dios ha sido en mi vida y en mi historia. Desde la carta de San Pablo a Tito, y que lo utilizamos este texto nosotros en el tiempo navideño, ¿no? Cuando Tito experimenta en Pablo la ternura de Dios, se lo expresa y Pablo entonces manifiesta lo siguiente: hemos visto la ternura del Padre que se manifestó en su Hijo. Esa ternura del acercamiento de Dios al hombre en Jesús es lo que nosotros podemos también transmitir a los hombres en nuestra propia historia. Ser cordiales, la cordialidad. Es cierto que la iglesia muchísimas veces, estoy mirando el reloj para no pasarme el tiempo, es cierto que muchas veces la iglesia va poniendo una actitud adusta de la vida, adusta en el sentido de serio, ¿no? Y muchas cosas de la vida cristiana tienen como demasiada seriedad. Hace ya de estos 2 años, 3 años atrás, una persona muy cercana a mí fue a hacer un curso interesante, y cuando tuvieron posibilidades de dialogar, y el profesor, un curso de comunicación, el profesor les dijo, en fin, salió el tema de la religión. Entonces había ahí entre los participantes, había una mujer que era budista, una joven que era budista. Y cuando llega el momento de explicar por qué ella era budista, dice, porque yo he sido cristiana muchas veces, muchos años, y lo único que se me enseñó en el cristianismo es mirar a Jesús crucificado, ver la cruz, ver la sangre, ver la muerte. En cambio, cuando yo voy al Buda, el Buda es ese gordo sonriente, simpático, que está siempre cordial. Yo prefiero toda la vida al Buda que a Jesucristo allá en la cruz. Bueno, no vamos a discutir el tema ese, ¿verdad?
Pero ciertamente que muchas veces la iglesia, típico del cura, ¿no? Que cuando está sermoneando, sermonea desde el altar el hecho de que la gente no va a la misa, y se lo dice justamente la gente que siempre va a la misa, ¿no? Como las exigencias, los límites, lo serio, digamos así, de la vida, muchas veces bajo una imagen de un Dios que no es el verdadero. Portate bien porque si no Dios te va a castigar, hay que hacer las cosas bien porque si no te vas al infierno. Entender que la fe es eso sería terrible, pero muchas veces se nos ha inculcado eso. Y qué lindo cuando especialmente este Papa, cambiando el mismo su ritmo interior, nos invita a ser cordiales. Bergoglio no era una persona cordial aquí en Buenos Aires. Yo he tenido varias oportunidades de conversar con él, de estar con él, de acercarme a él. Y siempre lo vi como una persona muy seria, con cara muy seria, con cara de traste, ¿no? Como que de alguna manera, bueno, incluso entre las fotos que había en diversos lugares donde aparecía el señor arzobispo cardenal Jorge Mario Bergoglio, un tipo serio, bien serio. Él mismo ha cambiado tan radicalmente esto y nos ha invitado a los curas, especialmente a las monjas, a que seamos el Jueves Santo de una homilía estupenda allá en Roma para los sacerdotes, ¿no? En la misa crismal en San Pedro, y donde habló justamente de esto, de la importancia de que el sacerdote, le hablaba a los curas justamente de la misa crismal, sean personas que sonrían, que se alegren y que regalen alegría. En un mundo donde se nos regala tanta tristeza y tantas razones para estar tristes, qué bueno que el sacerdote, basada su fe en la resurrección de Jesucristo, que fue fuente de alegría, sea también para los demás eso. Bueno, es salir al encuentro, es ser cordial con los demás. La cordialidad tiene que ver con afecto, con ternura, con cariño. Y creo que es algo muy bonito de la Virgen, de la Mater, el que ella nos vaya regalando a nosotros esa ternura y esa cordialidad. Como toda buena mujer, como toda buena madre, ella siempre regala eso que es el que los hijos se sientan bien. La ternura propiamente dicha de la Mater se transmite hacia nosotros y de nosotros hacia los demás, ¿no? Yo creo haberlo comentado en algún momento, que a veces cuando en reuniones o confesiones vienen gente del movimiento a confesarse, varones, yo les doy como penitencia el que sean cordiales. Como penitencia, ¿qué penitencia? Sé cordial con tu mujer y con tus hijos. Cordialidad, ternura. Sé tierno y sé cordial. El tipo me mira con cara rara, pero se va y tiene que cumplir la penitencia. Y yo he comentado también que esa persona normalmente nunca más viene a confesarse conmigo, o por lo menos nunca más pide una penitencia. Debería decir risas. Ahí. Pero creo que es central ese punto, ¿verdad? La cordialidad. Salir al encuentro. Ser cordial. Creo que hay un último punto, ¿no? Que es salir al encuentro buscando la comunión. La palabra comunión me parece a mí central. Buscar la comunión significa buscar aquello que nos une. Por lo general, nosotros buscamos, en el diálogo con otros, aquello que no tanto nos une, sino también lo que nos diferencia. Y por lo general, con los amigos buscamos más las convergencias y con los que no son tan amigos buscamos más las divergencias. Y acá el salir al encuentro significa ante todas las cosas buscar lo que tenemos en común. No es un tema tangencial, sino que es un tema esencial. El hecho de que el schoenstattiano, y esto nos proclama el tema de año, salimos en primer lugar a buscar lo que en comunión tenemos con el otro. Yo recuerdo que mi primera experiencia con gente seria del Opus Dei fue estando en Roma, mientras en Tierra Santa, y allí en un momento determinado en Tierra Santa, yo no me sentía muy bien físicamente, mis hermanos
de curso fueron a diversos lugares ese día y yo me quedé en la casa de los jesuitas, ahí en Tierra Santa, en Jerusalén. Y de golpe, conversando, me encuentro ahí en la casa con un sacerdote joven, jovencito, que era también argentino y que era de Opus. Y nos pusimos a conversar y pasamos como 2 horas y media, 3 conversando. Y como yo cambié la imagen de en aquel tiempo, de hace muchos años ya,